Esta iniciativa va en la línea de acercar, de aproximar el ecopark a la ciudadanía. Es la segunda vez que se ubica en Aldaya. El año pasado, a final de año, también hubo ocasión en Cortes Valencianas. La idea es que sea un espacio donde la gente pueda tirar todos los objetos, todos los residuos que tenga en casa, de todo tipo: ropa, electrodomésticos pequeños, electrodomésticos más grandes, impresoras, pinturas, pilas, cualquier objeto, ropa también de cualquier textil. De alguna manera es recuperar todos los restos que son luego importantes para reciclar, para un trabajo para el medio ambiente, y sobre todo también es trabajar en que el espacio común, la vía pública, pues esté lo más limpio posible, y los restos y los residuos en este caso los vecinos y vecinas, tengan un espacio para poder ser depositados. Esta línea de aproximar los espacios para depositar los residuos, el ecopark móvil, que se suma al ecopark fijo que tenemos en Aldaya-Laquas, también se suma también las iniciativas continuas, que el primero y tercer miércoles de cada mes el Ayuntamiento recoge los restos sólidos importantes y grandes en la vía pública, siempre importante, con previo aviso al servicio municipal, para que sepa en qué emplazamientos están los residuos y los restos. Por tanto, en esa línea, ecopark móvil, ecopark fijo, recogida de residuos los primer y tercer miércoles de cada mes, la idea es que el espacio público esté limpio y además también que recuperemos y reciclemos los residuos de todo el mundo.